Y vamos a la última parte, desde el capítulo 6 venimos, desde el 6 en adelante, ya en esa parte final de lo que el Señor habla a través del apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas. Y esta última parte va a ser como la postdata, la parte final, donde el apóstol Pablo hace algo que no es usual. En los escritores de la Biblia ellos siempre tenían una persona que les ayudaba en esto, y es escribir las palabras finales de su propia puño y letra. Esto es algo muy tremendo, muy especial. Les dejé la Biblia allá atrás, la alcanza, está delante de Andreita, porque cuando uno dedica un tiempo para escribir una carta y uno mismo lo hace con sus propios puño y letra, es factible que uno deje su corazón ahí dentro de lo que está confiando en la carta. Y él está diciendo en el versículo 11, mirad cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Muy bien, pues ya hemos escuchado en algunos momentos anteriores que ellos tenían a escribanos que les escribían, pero cuando lo hacen de esta manera es porque hay algo especial de parte de Dios que ellos quisieran transmitir, ¿cierto? No es la única carta. En momento, en algunas cartas donde ellos escriben, por ejemplo en 1 Corintios 1:16, capítulo 16, también el apóstol Pablo dice que la salutación es de su mano. En Colosenses 4:18 dice que es de su propia puño y letra, y es algo que tiene una parte especial de él. De hecho, cuando uno lee por allá en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 17, Segunda de Tesalonicenses 3:17, en esa salutación dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es signo en las cartas que él escribía. O sea, había una forma de él dejar su corazón en lo que él hacía. Y una de las cosas más importantes en nuestra fe, es cuando nosotros colocamos de nosotros en lo que hacemos para Dios. Es factible que haya gente que haga su labor en lo secular y lo haga porque le toque. Entonces uno escucha personas que dicen: ay, qué pereza, yo no quiero volver a laborar en esto. ¿Cuándo será que me jubilo? Qué pereza, ya veo el trabajo como una carga, esto para mí ya no tiene valor, ya no tiene importancia. Pero qué especial es cuando la persona que está haciendo una labor la hace, y al hacerla se goza porque dice: me encanta hacerlo, y es más, me pagan por hacerlo. O sea, le encanta. Si no me pagaran lo seguiría haciendo, pero aún así me ayudan, me sostienen, recibo beneficio, pero me gozo en lo que hago. En la vida cristiana y en el servicio a Dios es algo muy importante el hacerlo para Dios. Que nosotros el servicio a Dios no lo hagamos porque nos toca. No, hay que madrugar a la iglesia porque no, es que me toca, porque yo soy la persona que en algún área tengo que servir. No, sino que es algo que sale del corazón, que hay pasión por esta parte. Muy bien. Y él habla de algo que yo no sé si usted no se pone a pensar, que él dice que escribe con cuán grandes letras. Entonces, ¿será que Pablo, en la caligrafía de él, en esas cartas, se fajaba y escribía y utilizaba unas letras grandotas para que ellos entendieran? Yo no sé si usted a veces ve que en las redes sociales, cuando alguien quiere llamar la atención, que eso es algo que dicen los que saben, que es parte de mala educación, aún en el Facebook y en esas redes sociales, escribir cosas, un poco de letras en mayúscula, porque los títulos de pronto, pero escribir cosas así para llamar la atención se toma como un acto insolente frente a eso. Entonces, ¿sería esa la visión que tenía el apóstol Pablo en esto? No.
Cuando uno escribe en mayúscula significa que uno tiene que, es un énfasis, esto quiere decir esto, de aquí para abajo voy a hablar acerca de, y ya uno escribe de ahí para abajo, ¿cierto? Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que al hacerlo y decir, esto es de mi propia letra y mano y lo hago en letras grandes, significa lo que aquí voy a escribir, lo que estoy escribiendo acá, ha de tener un valor muy importante. Y quiero que ustedes sepan el valor que tiene lo que Dios a través de estas palabras va a hablarnos. Muy bien, entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que es para que entendamos principios. Por ejemplo, en el caso de él que está hablando acerca de la madurez cristiana y de que no seamos como niños, entonces está hablando acerca de esa necesidad de que nosotros haya un cambio, porque es el énfasis que la palabra tiene para nosotros. En el verso 11 y 12 de ese capítulo 6 que estamos viendo en esta hora de Gálatas, nos dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, aquí está el énfasis. ¿Qué él quiere decir frente a esto, cierto? ¿Cuáles eran los motivos de estos hermanos que estaban guiando y queriendo que los hermanos que vivían allá en ese sector de Galacia, la carta a los Gálatas, se circuncidaran y vivieran bajo preceptos de la ley de Moisés? ¿Cuál era el propósito que ellos tenían frente a eso? Llevarlos a ellos no a entender que la gracia que Dios les había dado, que Dios a través de la obra que Cristo había consumado era suficiente para ellos, sino que era necesario que ellos hicieran algo para adquirir las bendiciones que Dios tenía para todos ellos. Y ahí hay algo que tenemos que entender y que la palabra nos enseña. Cuando nosotros hacemos eso como dice el texto, entonces es sencillamente que no es identificarse con Cristo, no identificarse con la cruz de Cristo, sino con la ley de Moisés. En la conversión de aquellos hermanos que vivían, eran judaizantes en Gálatas, y pedían que los hermanos vivieran bajo los preceptos de la ley, o sea, se circuncidaran de acuerdo al Antiguo Testamento, guardaran los preceptos de la ley, no estaban mirando con claridad cuál fue la obra de Cristo. Que la obra de Cristo era una obra de restauración, que Cristo era suficiente para ellos. Y hay algo que hay que detenernos, porque cuando nosotros hablamos de la fe cristiana, nos damos cuenta que hay personas que quieren ser más buenas que Dios. Yo recuerdo hace algunos años, muchos años atrás, que nosotros trabajamos con muchachos de la calle también, drogadictos, y en nuestra juventud e inexperiencia, quien comenzó el programa de rehabilitación era una persona no muy conocedora de las Sagradas Escrituras, pero pretendía amar a Dios. Y a este hermano le gustaba mucho un grupo cristiano que era sectario y que era, aquí se les dice legalistas, pero realmente no eran legalistas. El legalista es el que quiere vivir como los Gálatas, bajo la ley de Moisés. No, este grupo no era legalista, este grupo lo que era sectario. Y ellos decían que para la mujer ser salva tenía que llevar el pelo de una manera, tenía que tener la cara totalmente muy limpia. Bueno, ni siquiera el pelo se lo podía colocar una planchita ni nada de esas cosas, sino que eso era, porque eso ya era vanidad y pecado y todas estas cosas. Pero él estaba permeado por ellos, y este muchacho que nosotros estuvimos acompañándolo un tiempo en esa meditación, él decía: aquí, para ser delante de Dios limpios, nosotros tenemos que usar la camisa abrochada hasta acá. Entonces los muchachos del centro de rehabilitación, todos, los muchachos que venían de la indigencia a la calle, hasta aquí. Y la camisa tenía que ser manga larga hasta aquí. Y en Santander, en Bucaramanga, eso a 35 grados, y de ahí para arriba, camisa manga larga, corbata, sí, con corbata, por lo regular no usaban corbata, no así,
Y a lo último ya salió con algo que decía, bueno, y fuera de eso, había muchas cosas dentro de la legalidad que colocaba, y era una situación muy difícil la que ellos vivían. Pero él decía, es que hay que ser, y él quería ser más santo que ese grupo que lo había permeado. Y uno decía, qué lástima, porque pretende con cosas humanas comprar la salvación de Dios. La salvación ya no la dio Dios. ¿Qué tienes que hacer tú para que la salvación de Dios se revele en tu vida? Nada. Pero una vez siendo salvo, actúas como un salvo. No lo haces para, lo haces por. Yo no lo hago para que Dios se agrade de mí. Lo hago porque amo a Dios. Es tan sencillo. Yo no necesito hacer. Hay gente que hace para que los vean. ¿Cierto que sí? Hacen cosas para que Dios los alabe. Y lo peor es que al ir a la Escritura, nada de lo que nosotros podemos hacer nos va a abonar para el reino de los cielos. Usted no puede hacer nada para comprar la salvación. ¿Sabe por qué no puede hacer nada? Porque la salvación ya fue comprada por Cristo. Pero cuando uno es salvo, uno camina como una persona que es salva. Mire qué cosas tan diferentes. Muy bien. Entonces, ellos ¿para qué querían que los hermanos de Galacia se circuncidaran? ¿Cuál era el propósito de que los hermanos de Galacia se circuncidaran? ¿Usted no ha pensado en eso? Es que para nosotros servirle a Dios tenemos que circuncidarnos. ¿Usted nunca pensaba en eso? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito? Cuando nosotros hacemos cosas, entre comillas, para Dios. Querían hacer cosas ellos mismos para alcanzar delante de Dios. Uno nota en el ser humano eso. Por ejemplo, en la tradición que nosotros vivíamos, que había que hacer para Dios. ¿Qué había que hacer a la gente para poder agradar a Dios? Obras para agradar a Dios. ¿Qué más hacíamos para agradar a Dios? En Semana Santa, Via Crucis. Bueno, allá en Venezuela, aquí tenemos unos lugares, por ejemplo, aquí a 24 kilómetros de Medellín. Nosotros estamos aquí a 10 kilómetros de Medellín, o sea, 34 kilómetros de acá. Hay un municipio que se llama Girardota, y la gente de los barrios de Medellín se iban a pie 24 kilómetros hasta Girardota. Algunos descalzos, otros con frijoles en los zapatos. Yo tuve un amigo que echó los frijoles, pero cocinados. Pero frijoles lo echaban a los zapatos, iban, y cuando llegaban a la esquina ya para el templo o de afuera, entraban arrodillados desde la esquina, entraban algunos dicen por ahí al caído caerle, porque era el Señor caído. Los martes de romería a este municipio, en los diferentes municipios, venir a pagarles promesas a la que les puede auxiliar, ¿cierto? Entonces, y son cosas que el ser humano hace y que pretende que por hacerlas Dios van a comprar el favor de Dios. Ya Dios, hazme tal cosa, y si me lo haces, yo hago algo. Yo he notado que hoy se ve algo como los Gálatas en el evangelio moderno, porque hay gente que hace pactos con Dios. Doy $50 y el Señor me da un empleo. Doy $50 y me sana a mis hijos. En el 1600, ¿cierto? Hubo un hombre llamado Telce que en uno de esos momentos de la crisis que tuvo en Roma, le sugiere a la iglesia tradicional que por qué no venden indulgencias plenarias. Entonces ellos empiezan a venderle a la gente indulgencias plenarias, que era: usted quiere ir al cielo, sí, compre la indulgencia y le garantizamos que va a entrar derechito al cielo. Ya después vinieron
que la gente, entonces la gente rica quería que su familia llegara, entonces ya empieza el invento del purgatorio, que no es bíblico, y era que la gente que moría iba al purgatorio, entonces iban a purgar sus penas, entonces para sacar las almas de penas y las llevaran a descansar, que Dios las saque pena y las lleve a descansar, entonces lo que hacían era que echaban cantidades de dinero en oro, porque la moneda muy valiosa. Entonces tiraban y las monedas iban cayendo, y decían ellos que si las monedas, entre más sonaban las monedas, pues la gente más tenía más facilidad de salir del purgatorio. A medida que sonaban, a medida que están sonando, ahí están saliendo las almas saque el alma de su familia del purgatorio, y la gente lo hacía con el deseo de hacerlo. Pues déjeme decirle que yo he visto en cristianos modernos, cuando hacen esos tales pactos y mandan $50, están haciendo lo mismo. Creen que a Dios lo van a comprar, van a pactar, y no es así. Entonces, en el caso de los Gálatas, ellos estaban intentando pensar que al circuncidarse, ellos podían llegar a Dios. La circuncisión en el Antiguo Testamento, porque al hablar de esto tendríamos que hablar de ello, fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Y Dios, cuando llama a Abraham, entonces Dios le dice a Abraham, hace un pacto con él, y le dice que todos los descendientes de Abraham tendrían que circuncidarse, que era cortar la primera parte del prepucio, y eso era algo muy doloroso. En aquel entonces no había las anestesias ni los especialistas que tenemos, sino que eso era: afilen un cuchillo, calienten el cuchillo y corten. Y eso lo hacían a los 8 días, porque si una persona en su adultez lo hacía, le venían grandes fiebres y podía morir, o una infección. Pero también era una muestra del pacto de Dios con su pueblo, y todos eran circuncidados. Y en la parte del pacto de Dios era esto, pero también había otro propósito de Dios. Y es que como estaban en el campo, en el desierto, había una acumulación de arena, infectaba y podía dar infecciones a los hombres. Entonces Dios, en su sabiduría, vea qué tan hermoso, había dos propósitos. Pero ya cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra y se gesta la obra que es la obra de Dios de salvación, que no podía venir de otra manera sino directamente de parte de Dios, y Él lo entregaba, entonces ya en el Nuevo Testamento se empieza a hablar de una circuncisión del corazón. Entonces la circuncisión que Dios demandaba, o que Dios quería, o que Dios quiere de nosotros, es que nosotros tengamos un corazón donde nosotros cortemos de nosotros, a través de la palabra de Él mismo, toda inclinación al mal. Si esa es la circuncisión que Dios ya tenemos en Cristo Jesús, entonces la pregunta es: ¿para qué la gente querría seguirse circuncidando? Para pensar que por sus propios medios lo podían lograr. Y notamos que muchas personas piensan que son buena gente. Piensan que son buena gente porque dan limosnas, porque vienen a la iglesia, porque cumplen algunos roles dentro de la iglesia del Señor. No. Por eso no es necesario. Y el apóstol les hablaba que ellos vivieran bajo esas normas que en algún momento Dios las colocó, y eran una sombra de lo que Dios quería hacer, pero no era la forma con la que ellos tenían que hacerlo. Porque vivir cumpliendo las obras de la ley era hacer un buen papel en la carne, pero no era hacer un buen papel espiritual. Muy bien. Y notábamos algo, y es que ellos buscaban afuera personas para acercarse al Señor, pero les estaban colocando unas cargas que, a la luz de todo el contexto que usted ve en la Biblia, la ley, según la Biblia, nadie la podía cumplir a cabalidad. Y lo tremendo es que había una norma, y es que el que violaba la ley de Moisés en un solo punto, a esa persona se le inculpaba de haber violado todos los puntos de la ley, y nadie la podía cumplir. Nadie era capaz de cumplir la ley. Entonces la pregunta es: ¿y entonces las obras de caridad, o las obras que se podían hacer para quedar bien delante de Dios, en dónde quedaban?
todas esas obras delante de Dios es como trapo de inmundicia. Alguien podría servir aquí en la iglesia en muchas cosas. Servir. Hay tantas cosas en las que se puede servir en la iglesia, ¿cierto? En las áreas de aseo, en las áreas de evangelismo, en las áreas administrativas, en las áreas de alimentos, en las áreas de todas las cosas de la alabanza. Pero ¿usted cree que el hacer eso como el apoyo delante de Dios es lo que a nosotros nos va a garantizar la salvación o el reino de los cielos? No. Le voy a decir otra. De pronto que no nos vean mucho por ahí en la gente en las redes sociales. Pero si usted lee mucho la Biblia, ora mucho, ayuna mucho para ir al cielo, no va a llegar al cielo si lo hace por eso. Uno no lee la Biblia para ir al cielo. Uno lee la Biblia porque necesita el pan espiritual. Yo no oro para ir al cielo, yo oro porque yo ya soy ciudadano del reino de los cielos, soy hijo de Dios y necesito hablar con Dios. Y necesito que me hable. Pero no lo hago para ir. No lo hago. Pero hay gente que lo hace como una obligación, porque piensa que si lee mucho la Biblia se va a salvar. No, hermano. Hay mucha gente que lee la Biblia y no vive para Dios. Y no son de Dios. Y leen la Biblia. Muchos creen que se van a salvar porque ayudan. Mucha gente cree que se va a salvar porque ofrenda, porque hacen obras de caridad. Hay gente que piensa todo eso. No, hermano, no se van a salvar por eso. Ahora, si alguien dice que tiene fe, dice el apóstol, pero no hace obras, entonces no tiene fe. Porque puede llegar a decir en algún momento, muéstrame tu fe por tus obras. No hago obras, entonces no tienes fe. Aunque las obras no demuestran cuánta fe tengo yo. Qué contradictorio, ¿no? Porque seguimos viendo en lo que Pablo habla acá, que la salvación viene directamente de Dios. Porque yo puedo hacer una buena actuación ante la gente. La gente puede pensar que yo soy una gran persona. Entonces dicen, ay, la hermana Antonieta. Entonces, ay, no, Antonieta, qué mujer. Qué gran persona. Qué buena gente es esa señora. Pero ¿será que las obras de esa persona la salvan? ¿Conoce usted en la calle gente buena? ¿Alguien conoce gente buena en la calle? ¿Y esa gente buena se va a salvar? En algún grupo que estuve en estos días, la gente decía, no, hay que ser bueno para ir al cielo. No, uno no va a ir al cielo por ser bueno. Es más, yo le digo una cosa, uno va al cielo cuando uno se da cuenta que uno es muy malo. Y se arrepiente uno de eso, pues, y recibe la salvación de parte de Dios. Muy bien, entonces, en este caso que nos está hablando el apóstol, estos legalistas que vivían bajo la ley estaban muy preocupados de que la gente que llegara al Señor vivieran bajo la ley. Pero bajo la ley era factible engañarse. Isaías, en Isaías 58, donde el Señor le dice a Isaías, clama, voz en cuello, no te detengas, y dice que este pueblo vive como gente que quiere seguir mis caminos, pero no vivían bajo los preceptos de Dios. Tenían una apariencia de piedad, pero como el Señor llegó a decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es hablarlo, es vivirlo. Es vivir para la gloria y honra, no de la carne, sino para la gloria y honra de Dios. Amén. Imagínense, la Biblia en algún punto nos dice que nuestra mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Pero usted no nota que muchas veces nosotros, como seres humanos, nos encanta que nos vean, que la mano derecha sí vea lo que hace la mano izquierda.
Nos encanta que nos vean haciendo obras, pero se puede hacer obras sin que nos vean, porque lo debemos hacer para Dios. Lo hacemos como una actitud de un corazón redimido por Dios. No lo hacemos para ganar. Amén. Y se puede dar. Puede mucha gente dar para querer que la gente le vea que son buenos. Y no hay nada peor que una persona haga las cosas para que lo vean. Eso es agradar la carne. Es sentirnos bien. Las personas que hacen mucha maldad, que trafican, que hacen cosas malas, usted ve que esa gente son donantes muy grandes. Hay gente que hace cosas malas y destinan parte de lo que se ganan para gente buena. Dinero que viene de la maldad, dinero que viene de la prostitución, dinero que viene del narcotráfico, y hacen obras buenas. ¿Será que esas obras buenas a ellos les va a calmar el corazón? No calma el corazón. No es hacer las cosas externas, sino que es lo que Dios ha hecho, porque esos son trofeos humanos. Eso no es lo que el Señor hizo por ellos. Y la otra es que dice el apóstol, ahí está diciendo que ellos obligaban, estoy hablando de los judaizantes, a que los hermanos nuevos en el Señor, los que venían, que no eran judíos, los gentiles, se circuncidaran. Y aquí es algo tremendo, porque ellos decían que ellos tenían que hacer estas cosas para lograrlo con Dios. Y yo quiero decirte algo en esta hora. Yo no sé si en algún momento has sentido que alguien que está en el camino de la fe te está vendiendo la idea que tienes que hacer algo para poder recibir de Dios bendiciones. Que tienes que dar algo para recibir bendiciones de Dios. No hay que dar nada para recibir bendiciones de Dios. Si tú necesitas que Dios te dé 100 millones, no necesitas dar 10 millones. Porque ese es un evangelio que hoy se vende. Si usted necesita que Dios le mire y que Dios se agrade de usted, haga algo, done algo, haga una obra para que Dios mire sus obras. No, hermanos. No es como Dios muestra a través de la palabra del Señor. Amén. Es más, es una forma de humanamente agradarnos. El que ellos se circuncidaran hacía que los judaizantes no les persiguieran. Y yo quiero decir una cosa. Muchas veces vivir para Dios va a representar en nosotros un evangelio verdadero que otros hermanos en la fe nos persigan, porque nosotros tenemos claridad frente a lo que es la salvación de Dios. Entonces hay gente que te va a juzgar por lo que hagas o no hagas, como si fueras alguien que va a ir al reino de los cielos por lo que haces o no haces. No es eso lo que marca mi relación con Dios. Mi relación con Dios es diferente a mi relación con los seres humanos, a mi relación con una iglesia X. Es mi relación con el Señor. Amén. Entonces, es eso de no hacer parte de nosotros mismos, agarrarnos de nuestra propia gloria. A nosotros nos encanta que la gente nos aplaude, pero no nos gusta que nos persigan, por ejemplo, por la causa de Cristo. ¿A cuántos les gusta que los persigan por la fe? Que se burlen de usted por cargar una Biblia. Es más, ¿saben que mucha gente ya ni carga la Biblia, la cargan en el celular? ¿Y saben por qué la cargan en el celular? Porque les da pena. Cuando yo conocí al Señor, por allá en los años 80, ayer, aquella se ríe porque decía 80. No crea, 80 ayer, espera cuando llegue a los 40, mi querida niña. Oiga pues, cuando yo conocí al Señor, en ese entonces, igual que ahora había Biblias, pero en ese entonces no había celulares, mucho menos había tablets, mucho menos había celulares, cosas así. Y entonces la Biblia había que cargarla. Y muchos hermanos nuevos, la gente se burlaba.
aquí en esta ciudad, yo soy de Medellín. ¿Y saben qué? Y la gente, para que no se burlaban de ellos, metían la Biblia entre periódicos. Entonces la envolvían en periódico y se iban con la Biblia, los nuevos más que todo, a la iglesia, a que no les dieran la Biblia. Yo también conocí hermanos que eran muy amantes del Señor, que el Señor los sacó de una vida muy horrible. Entonces ellos iban a la librería y decían, véndame la más grande y la voy a cargar para que todo el mundo sepa que yo cargo una Biblia. Entonces a la hora del culto algunos sacaban de allá de las bolsitas de almacenes, esos almacenes de cadena grandes que eran muy exitosos. Ahí metían no, me cobran por aquí publicidad, no puedo decir. De esas cadenas en ese entonces. Y la gente sacaba la Biblia ahí en la iglesia. Y cuando salían de la iglesia, a algunos les daba pena, entonces iban con la bolsita y todo para el baño. Y en el baño la metían ahí, ya salían y uno decía, ay, al hermano le da pena cargar la Biblia. Yo creo que estamos viviendo una época igual. Porque a mucha gente ya ni cargan la Biblia, ya la tienen en el smartphone. ¿Cierto? Les da pena cargar la Biblia, porque es que les dicen, ay, ¿qué es eso? Una Biblia. Ay, ustedes los, ay, fanático. No sufrimos por la causa de Cristo. Hay lugares donde ni siquiera en el colegio, en la calle, a la gente cristiana le da pena predicar de Cristo. Hablarle a alguien del Señor, porque lo identifican, ay, es que usted es cristiano. O sea, ustedes son locos. Vivimos en una época donde ser cristiano es chévere desde que uno viva en el mundo, ¿o no? Pues usted es cristiano, pero tiene en su carro la música aquella, de esos conejos largos, bulbulis. Usted sabe que música de aquella, no es bulbul, es otra cosa burda. Y esas letras tan horribles y cristianos ahí. No sufren por la causa de Cristo. No les da ni pena escuchar esas letras antibíblicas, porque esas son cosas groseras, cosas que ni se deben mencionar entre nosotros. Entonces no se sufre por la causa de Cristo. Y de pronto estoy hablándoles más a los jóvenes, que son los que más se contaminan en esas cosas. Y esas cosas son las que debo de estar dispuesto yo. Más que circuncidarme, es estar dispuesto a vivir para Dios, a no contaminarme, a defender los principios de la fe, de las Sagradas Escrituras. Y si me toca en alguna reunión, en alguna clase con los amigos, pararme en la raya y hacer ver los principios de la fe, ahí es donde vale la pena. Pero ahí también es donde se sabe quién es quién. Ahí es donde Pablo les está hablando a ellos de la necesidad de padecer persecución por la causa de Cristo, más allá que la gloria personal. Son motivos más importantes. El evitar la persecución por la causa de Cristo, no. La obra, todo se lo debemos a Dios. Todo se lo debemos a Él. Amén. No vivir el judaísmo, les decía Pablo a ellos, pero sí vivir de tal manera que es tremendo. Y huir de todo concepto diferente a la sana doctrina de las Sagradas Escrituras, a los principios que el Señor enseña a través de las Sagradas Escrituras. Entonces hay que considerar esta parte que el Señor nos está hablando, que no es alinearnos, y en el caso de ellos era vivir bajo sus preceptos, sino que era vivir bajo principios que había enseñado el mismo Señor Jesucristo. No es vivir bajo los parámetros de una religión, sino vivir bajo los parámetros de las Sagradas Escrituras. Porque es que hoy en día la gente se matricula hasta en las iglesias evangélicas. Entonces uno la coge y dice, ay pastor, usted, diga, por ahí yo conocí a gente, hola, ¿cómo está? Yo también soy cristiano. Ah, qué bueno, me alegra. Sí, yo voy a la iglesia por allá en Laureles, por allá en San Javier, por allá en... Ah, qué bueno. ¿Y a qué iglesia vas? Pues no, yo voy a la iglesia de Cristo. ¿Y qué creen? No, pues en la Biblia.
Pero ¿cuáles son los principios que tienen? Por ejemplo, ¿cuáles son tus principios de salvación? Pues que Cristo nos salvó. Y ahí vas, ¿qué denominación vas? ¿Qué? Conocerte, ¿qué denominación? No, pues que la iglesia es... Yo nunca he visto el letrero, yo voy hace 10 años, pero yo no... Pues dice iglesia cristiana. Bueno. ¿Y el pastor? Le decimos Pacho. No sabe ni dónde está parado. No conoce la Biblia. Ahora en Mateo y abre por allá en eso. No hay un concepto claro. Pero les aseguro que esa persona es de los que pactan cada mes o cada 6 meses. De los que para donde va Vicente, para allá pegan esas gentes. Tremendo esto. Vivir para Dios, para nosotros de esta manera en una entrega y entender los principios de la palabra y saber para dónde vamos, nos ayuda demasiado. Ahora yo hablaba del Instituto Bíblico. Qué importante los hermanos que están en el Instituto Bíblico. ¿Se crece en el Instituto Bíblico? ¿Qué piensan ustedes, los que están en él? Se crece. En alguna ocasión una de las hermanas de la iglesia, muy maduras de la iglesia, las mayorcitas, ella está en el instituto y ella estaba estudiando, y un familiar de la hermana estaba estudiando en nivel universitario en teología. Y había adquirido su título universitario, no sé qué, su maestría, licenciatura, no sé qué cosas de esas, en teología. Y entonces le preguntaban a la hermana y le decían, ¿cómo es? Yo me gradué. ¿En qué te graduaste? Pues yo estudié teología. ¿Y qué estudiaste? ¿Qué? ¿Cómo es que se llama en lo que nosotros nos vamos a graduar o nos graduamos? Un desconocimiento total de principios de fe. Pero conocen de Biblia. ¿De qué Biblia? ¿Les enseñaban qué? 3 años, 4 años perdidos. ¿Por qué? Porque no entendían la palabra. Entonces, ¿cómo puede alguien que desconoce la palabra ponerla en práctica? No se conoce qué es la mejor manera de caminar y de hacer. Y es difícil. Es difícil. Pero cuando yo conozco qué ha hecho Dios por mí, cuáles son los principios de fe, yo puedo caminar en fe. Amén. ¿Alguien en algún momento se le pide que haga una labor? Yo sé hacer la labor. Venga, pues hagamos la labor. Y en el momento de pegar los adobes dice, no, yo pegaba adobes y a mí se me olvidó pegar adobes. Y fui 20 años albañil. 20 años albañil y no sabe pegar un adobe, no sabe ni siquiera la medida de la mezcla. Jaime, 20 años. Jaime de Río, que él es albañil. ¿Eso se olvidará? Nunca se olvida. De pronto montar en bicicleta una vez medio se ladeará, pero más o menos entiende el principio y en 2 o 3 días ya le coge, si fue que le fue muy mal, pues. ¿Cierto, Jaime? Es que no se cae aprendiendo bicicleta lo que aprendió. Claro. Entonces nosotros era que al ir a la palabra, esa palabra no transformará nuestras vidas. Esa palabra no hará algo en nuestras vidas. No aprenderemos a caminar bajo principios de fe. ¿Será que cualquier viento de doctrina nos va a derribar a nosotros? No. El vivir bajo parámetros de la Escritura va a ser una bendición para nosotros. En el caso, por ejemplo, de los hermanos de los hebreos, a los que es dirigida la carta a los hebreos, había una situación que uno mira por allá en el capítulo 12, en el versículo 3 y 4 de este capítulo, y vamos a ver que estaban viendo una situación en la que el apóstol tiene que hablarles, quien escribe la carta, y dice de la siguiente manera: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¡Qué diferencia! Porque aquí no habla de unas obras para adquirir, sino que nosotros vivimos para el Señor y tenemos una lucha contra el pecado. Hebreos 12, versos 3 y 4. Entonces, hay una lucha entre nosotros
de tener al Señor y de vencer esa vida de pecado? Es que esa es la lucha. La lucha no está en hacer o no hacer. ¿Qué tal si usted viene a la iglesia y usted encuentra a la entrada de la iglesia el reglamento interno de la iglesia? Entonces, el reglamento interno de Palabra y Renovación es que no diga, no haga, no toque, no vea, no traga. Tremendo. Hay reglamentos internos así entre los Gálatas del siglo XXI. ¿Cierto? La obra ya está hecha por Cristo. Lo que hay que vivir es para Dios. Ya vivir para el Señor es algo diferente. Vivir para el Señor no es lo mismo. En el capítulo 6 del libro de Gálatas, versículos 14 y 15, habla de el regocijo nuestro en esta nueva vida, porque dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No me debo al mundo. No hay relación con el mundo, porque yo vivo para Dios. Cuando la palabra de Dios muestra el término mundo, hay que saber en el contexto bíblico que habla, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué amó Dios? Al mundo. Y el mundo significa pecado. Sí. No, en ese contexto no está hablando del mundo. Está hablando de humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Pero en este contexto que lo estamos viendo acá, está hablando es que el mundo no va a influir sobre nosotros. Y ya es el pecado. Nosotros no vivimos para el pecado. No vivimos de una manera egoísta. No vivimos para agradar la carne. Vivimos para Dios. Amén. ¿Cuántos vivimos para Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a la carne? Pero no a la carne posta ni el pecho. Antes estamos dispuestos a renunciar a los apetitos que esta carne pide, amando al Señor. Yo quiero decirles, mucho creyente no está dispuesto a renunciar a eso. Hay muchas cosas que la Biblia habla de nuestra manera de andar, de nuestra manera de hablar. ¿Usted no ha notado que hay cristianos que en su forma de hablar no parecen cristianos? Porque hablan de una manera como si estuvieran allá, en el mundo. Caminan como si estuvieran en el mundo, ¿cierto? Hoy me llamó mucho la atención porque un conocido, es un hermano que le sirve al Señor, pues en su vida hizo un cambio externo. Y él tenía una apariencia física de una manera y se la cambió. Algunos amigos de él nos gustó mucho la apariencia física que ya tiene y le admiramos. Oh, qué bien, qué caca. ¿Y saben qué le dice alguien a él? Te dejaste lavar el cerebro de los legalistas. Y realmente él le sirve a Dios en el ministerio, es un pastor. Y su apariencia física es joven, pero su apariencia física. Y él la cambió. Bueno, él ya no es tan muchacho, pero es joven. Ay, el legalismo, no sé qué, te dejaste llevar. Vive la libertad que Cristo te dio. ¿Libertad de qué? Porque algunos dicen, yo soy libre del Señor, los fines de semana compro mi botellita de ron. Yo soy libre del Señor y vivo en el desorden del mundo. Yo soy libre del Señor. No. Hay cosas que nos hacen diferentes a la gente del mundo. El cristiano, en su manera de andar, en su manera de hablar, y por qué no decirlo, aún en su manera de vestir, es diferente a la gente del mundo. ¿O no? Somos, la Biblia habla de decoro. Hay decoro en la forma de vestir de un hombre y una mujer que aman a Dios. Hay pudor. Hay modestia en la forma. Eso es lo que la Biblia, esa es la medida bíblica. Que sí hay una forma de hablar. La Biblia dice que no usemos palabras. Sí. Es más, el cristiano hasta maldicientes. Para ser maldiciente no necesita decir uno
dictas. Hay otras formas de ser maldiciones. Entonces aquí nos muestra que eso tiene que ver más con nuestra relación con Dios, que nosotros querer ganar el cielo haciendo obras. Pero que esa manera de vivir a algunos les va a chocar, a algunos les va a molestar. Hay gente que no le molesta, hay gente que sí le molesta. Hay gente que le gusta que nosotros adoremos a Dios. Yo tengo vecinos que les encanta que nosotros adoremos al Señor. Pero también tenemos otros vecinos que no es sino que escuchen la primera alabanza, que gloria, gloria quieren, al gloria. Pasa. Y entonces, ¿a quién vamos a agradar nosotros? ¿A Dios o al mundo? Nuestra manera de andar en el Señor va a marcar la diferencia. Marcamos diferencia frente a eso. Crucificados juntamente con Cristo. Solamente voy a ir al versículo 14 y 15 que dice: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, ni ellos conmigo ni yo con ellos. Tremenda la posición, ¿cierto? Está hablando de esas cosas que son mundanas. Hay cosas mundanas, hay gente que vive mundanamente. ¿Qué es vivir mundanamente? De los deleites, los placeres, todas esas cosas. Eso es mundanamente. Y 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación, o sea, una persona diferente, ser nueva criatura. Somos diferentes. Estamos crucificados con Cristo. No vivimos para el mundo. No nos agradamos a nosotros mismos. No buscamos lo que el mundo está buscando. No buscamos las glorias del mundo. Vivimos para Dios. ¿A cuántos les gusta ir para Dios? A mí me preocupan la gente más joven de la iglesia, ¿no? Y a veces hasta porque conozco ancianos que son también, ¿no?, más gigolos que los mismos muchachos. Pero me preocupan los muchachos porque los muchachos están viviendo una generación que no tiene respeto por nada, ni por la cultura, ni por la familia, ni por los padres, por nada. Y es una generación que está levantando sin Dios ni ley, y donde las leyes del mundo están siendo para eso. No hay un concepto de familia. El que nació, así tenga genitales de hombres, es una mujer, puede ser una mujer, según el concepto del mundo hoy. Y así tenga toda su morfología masculina, femenina, puede ser un hombre para el mundo de hoy. Para el mundo de hoy. Y eso es lo que le enseñan a nuestros muchachos desde muy pequeños. El respeto a los padres es una cosa difícil. Y se enseña en los colegios que si su padre le reprende, puede ir a un lugar a denunciar a sus propios padres. Y los muchachos dicen: usted que me dice alguna cosa, usted que me disciplina, y no estoy hablando de correa, estoy hablando de disciplina, y usted que me disciplina, y lo llevo a la comisaría familiar. Mire usted lo que pasa en las calles, en las protestas. La gente puede pedir sus derechos, sí, pero ¿cómo piden los derechos? Acabando con los bienes públicos. Esta generación tiene un reto muy grande, porque es morir para el mundo. Yo he conocido muchos jóvenes que lastimosamente los conocí desde niños y hoy los he visto. Un irrespeto por las normas, un irrespeto por las leyes, un irrespeto en sus iglesias con las personas que les sirven, que son las autoridades, pero autoridad de la gente no es el que manda, son los que sirven a aquel lugar. Un irrespeto por sus madres, un irrespeto por sus padres. Hay que aprender, jóvenes, a crucificar la carne
Esposas, hay que tener respeto por sus esposos, hay que crucificar la carne. Esposos, hay que respetar a las esposas, hay que crucificar la carne unos a otros. Tenemos que morir para el mundo. Que el mundo no sea el que nos guíe, que la valia, la regla, no nos la coloque el mundo, que la regla nos la coloque Dios a través de su palabra. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por esta santa palabra, que es nuestra guía en fe y conducta. Gracias por cada familia que en esta noche está en este lugar. Por esta palabra que nos ha hablado tanto a adultos, ancianos, hermanos de mediana edad, jóvenes, niños. Permite que nosotros podamos seguir bajo los preceptos de tu palabra y que ella sea nuestro código de fe y conducta. Ayúdanos a morir a nuestro ego y a estar dispuestos a llevar la cruz de Cristo. Hoy adoramos, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Y permite que nosotros podamos entender los principios de la palabra para vivir bajo ellos. Te adoramos, exaltamos y bendecimos y damos honor y gloria en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Yo le voy a pedir el favor a los hermanos de Venezuela que pasen aquí. Como pasen aquí como representantes de su país. Amén. Entonces, a todos los hermanos venezolanos que están en este lugar, sé que no están todas las familias, pero al menos hay parte de su familia acá hoy, o al menos un representante. Y yo quisiera que ustedes, como venezolanos, levanten sus manos y vamos a orar por Venezuela. Pero yo también le pido a los hermanos que levanten sus manos hacia acá. Aquí detrás de ellos hay familias de Venezuela. Todos los que hay aquí al frente sé de todos que sus familias todavía tienen parte y que pasan momentos duros. Pero también quiero que usted que está allá y hoy en su casa ore por los hermanos, porque no es fácil para ellos. Bueno, gloria a Dios que en este momento están laborando. A veces ellos laboran en Colombia y como son venezolanos, entonces paguémosles cualquier cosa, que trabajen como esclavos, sin ningún derecho, porque como no colombianos podemos pagar lo que nos da. Se nos viene a la cabeza. Oremos para que el Señor laboralmente también a los hermanos les dé una forma de vida digna y que los hermanos puedan tener también su sustento acá, para poder o mandar ayuda para los de allá o traer algunos que ellos tienen en sus corazones el deseo, ¿cierto? Amén. Padre, yo te doy gracias en esta hora y me uno a mis hermanos, me uno a su dolor al ver su tierra. Gracias por la lectura de la palabra al iniciar que tomó nuestra hermana Sonia, en donde ella hablaba de los migrantes. Y gracias por nuestros hermanos que son migrantes y están con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poderles ayudar más, no solamente con palabras. También gracias por abrir puertas de bendición para ellos acá, porque también ellos ayudan a sus familias allá, son de bendición hacia allá. Ayúdales a ellos acá a estabilizarse laboral y económicamente para poder ayudar allá. Y también en esta hora yo ruego, Señor, por el dolor que hay en sus corazones, por las vidas de sus parientes que pasan momentos muy duros en aquella nación. Aquí hay una pequeña representación de los hermanos de Venezuela y de algunos que vienen también a la iglesia, otras familias. Guarda, Dios mío, sus familias, abre puertas de bendición, dales paz en sus corazones a mis hermanos acá. Y permite que ellos puedan ver tu gloria manifestada hacia sus familias allá. Gracias por proveer y abrir también bendición para ellos en nuestra nación. Dales unos empleos dignos, de bendición, y que ellos puedan, Señor, sustentarse y salir adelante, oh Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Pues le dan gracias al Señor.
Dios les bendiga a todos.